Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí con Javier Orgaz. Muchísimas gracias. Voy a echarme aquí un poco para el lado, así que salga todo bien, que si no luego me atrullo mucho. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a los miembros del canal y mecenas Patreon, por los cuales son posibles todos estos vídeos. Aparte también, y hay que incluir, por supuestísimo, a todo el personal que se encasqueta y se traga la publicidad en los vídeos, porque gracias a todos vosotros hacéis posible y realidad que yo esté aquí delante vuestra. Muchísimas gracias de corazón. Dicho todo esto, vamos a hablar de una fragancia que ya presenté dentro de un top review total, pero presenté la Silver y ahora lo que toca es la Gold. Señoras y señores, Gentle Fluidity Gold del señor Francis Kurkdjian, Maison Francis Kurkdjian, es decir, Louis Vuitton. Y sí, efectivamente, señores míos, bueno, está aquí, ya vais a ir viendo ya lo que es la aproximación de la caja, la botella, es la misma presentación de siempre, pues las cajas que se ven con este troquelado que insertan dentro de esta otra caja que puede ser muy bien un lapicero, por ejemplo, y dentro nos encontramos ya la Gold, Fluidity Gold. Bien, aquí tenemos un color de fragancia que es muy gominola, porque es muy gominola, tiene un color violáceo. Tenemos un tapón con prestancia, con peso, da gusto coger estas cosas así. Y un vaporizador que ya sabemos lo que... Bueno, ya sabéis lo que pienso de los vaporizadores del señor Kurkdjian, que son un poco así de... cámbialo, nene, porque no valen un pimiento. Así que, bueno, pues no me apetece hacer más leña del árbol caído. Y vamos con las notas de salida de corazón y fondo de esta fragancia, que auténticamente es un amor y que yo considero que además es corta, es moderada. Y con la cual nada más atomizar pues sí que vamos a tener unos 2 metritos, pero que se nos van a quedar en 45 minutos esos 2 metritos, porque se va retrayendo, se queda en plan aura, se quedan perceptibles, o sea, es decir, los 50 centímetros 70 los tenéis fijos, pero poco a poco hay una progresión que, como ya digo, aprovecho y digo, efectivamente va a rendiros unas 10 horas, ¿eh? Entre medio vais a reaplicar posiblemente sí, porque además es una fragancia que es muy, muy golosa. Y las notas van en ristre, una fragancia que la Maison nos dice que entiende como unisex, y yo de principio digo que es femenina de arriba a abajo. Si hay algún hombre que se lo quiera echar, sin ningún tipo de problemas. Pero esto es una fragancia femenina, pues vamos, así se me crucifiquen delante y me digan que es una fragancia de hombre, que se me crucifiquen. Esto es una fragancia femenina. Totalmente. De hecho, es de mi hermana. Para esclarecer las dudas. No la tengo en colección porque la tiene mi hermana. Es que se la ha comprado ella. Porque es que es muy mujer. Esto. Yo también soy muy mujer. Algunas veces. Pero esto es muy, muy mujer. Bueno, las notas en ristre, señores míos y señoras mías. Vainilla, cilantro, almizcle... voy a mirarlo más porque se me va la cabeza. Ámbar, maderas y cilantro, que no sé si lo he dicho ya, pues ahí, todo en el compendio. Vamos a lo que vamos, que no hemos dejado de ir ni en un solo momento, ni en ningún instante. Hombre, ya que la tengo aquí, me la he hecho. La vainilla es una vainilla que es muy, muy agradable. El cilantro está marcando y está redondeando los cítricos en la salida. Pero luego nos vamos a encontrar una cosa y una peculiaridad... que puede resultar incluso extraña or not, depende. Bueno, sí es extraño porque conociendo lo que conozco de Kurkdjian, que evidentemente no lo conozco todo, mirad los viales que tengo aquí yo del Kurkdjian que me compraba para reseñarlos. A ver, tengo Kurkdjianes, tengo 5 Kurkdjianes, para hacerlos además juntos todos. No hay ninguno así, de lo que yo haya probado, y es que esto huele a gominola, me huele a gominola de mora, es que me huele a esto. Entonces... dejas que evolucione, que vaya pasando la transición, sí que sientes la vainilla desde un principio, tienes ese toque cítrico especiado con el cilantro,
Y te quedas muy loco cuando dices, pero bueno, ¿qué pasa aquí con las bayas? Aquí hay bayas y se huele como una mora. También tengo que entender, y digo que es una mora que no da un olor. A ver, es adictivo en el olor, pero es un olor sintético, ¿vale? No es un olor que se perciba como natural. Aquí en Gold tenemos un aroma sintético como de mora, como de fruto. No, como del fruto no es como. Es un fruto rojo total y absoluto, en plan gominola dulce. Y esto es lo que es. Y ya está. Puede haber gente que le pueda agradar ese rollo o no. ¿Vale? Entonces, por eso digo que es la importancia de que podáis probar las fragancias antes de. Porque os podéis llevar un chasco, por ejemplo, con Fluidity Gold, como nos vaya ese rollo afrutado, sintético, de mora, de baya. Ahí es donde está esta fragancia de aquí. No está en ningún otro sitio. Luego también, efectivamente, por eso la entiendo como una fragancia marcadamente femenina. Y es que con estas características a mí me cuesta mucho trabajo decir, va, me la voy a coger y me la voy a poner. Voy a decir, mi hermana. Le digo, hermana. No voy a decir su nombre. Déjame la que me la voy a echar hoy. Me cuesta trabajo porque la entiendo demasiado excesivamente femenina. Y cuidado que yo uso Mademoiselle y Chanel número 5. Pero esto no es precisamente, no es lo mismo estar utilizando, desde el punto de vista, por lo menos el mío, utilizando unas fragancias que están ricas en aldehídos, que están subidas y tienen otro tipo de percepción olfativa y que son mucho más florales, que no meterte ya en algo que es gourmand. Porque además es que es gourmand. Lo podrán englobar como quieran, pero a mí me huele a una gominola de mora, ni más ni menos. Tenemos la nuez moscada y en combinación también con maderas. No os hagáis la idea de que la nuez moscada es una nuez moscada al más puro estilo masculino, como en una Jax, en una Massimo Dutti que pueda llevarla, todo este tipo de fragancias así, porque no tiene nada que ver. De verdad, no vais a percibir esa nuez moscada. No, está trabajado más desde un punto de vista frutal. Y me hace todavía más gracia porque no aparece reflejado en la formulación, por lo menos en la que yo estaba mirando no aparecía reflejado. Sí que, a ver, si encuentro la caja, igual echándole al INCI un ojo y un vistazo, aparecen cositas interesantes, ¿vale? Pero claro, evidentemente ya están diciéndonos que también va con ese toque de geraniol, de rosa, lleva rosa y también va cargadica de alfa-isometilionone y entonces se nos atalca y se nos empolva. Tenemos la combinación perfecta para que precisamente esas iononas junto con, y no me cabe ninguna duda, ha utilizado las violetas en la formulación, hacen que la violeta junto con el resto de componentes den un toque a mora, frutal de mora, y es por ahí por donde nos llega, no nos llega por otro sitio, está jugado de esa manera. A lo mejor, y efectivamente, puede que la propia formulación no lleve ni una fruta, ni una esencia, ni nada que pueda derivarnos a la fruta, pero la combinación, por eso digo que muchas veces A más B más C más tal, puede dar JHK, algo completamente distinto, y esto es lo que pasa aquí. Igual, dentro de la formulación no hay frutas, pero la combinación de lo empleado efectivamente nos va a dar como resultado ese toque de fruta de mora que es a lo que huele Gold. Por lo menos a mí, ojo, cuidado. Y vuelvo a repetir, soy consciente de que lleva las violetas, de que lleva que lleva también la rosa, y ahí estamos jugando una baza muy importante junto con lo que son el cilantro, el ámbar, que lleva también, que ayuda sobre todo a la vainilla a que vaya volviéndose más cremosa y que todo el compendio vaya cogiendo mucho, se vaya compactando. Esa es la palabra, que toda la formulación se vaya compactando y que vaya aunándose todos a una como fuente ovejuna en los tramos finales. Una fragancia que, como creo que ya he dicho, llega a las 10 horas sin ningún tipo de problema y que, bueno, entre medio, pues si te reaplicas, pues lo vas a llevar estupendamente. En ropa aguanta la vida, ¿eh? Esta de aquí, Gold Fluidity, aguanta muchísimo. Ocasiones especiales, sí. Tiene nocturnidad también. Un poco es una nocturnidad, a ver, me gusta para la noche, pero es una nocturnidad delicada, ¿vale? No es para salir a pegarte festivales y unas sudadas de órdago, pero tiene nocturnidad. Tiene un jueguecito, Lulú, niña buena, que a nosotros los tíos nos puede poner un poco cachondetes. Entonces, esta fragancia yo creo que está muy bien para la noche, tranquilita, seducción total y absoluta y a triunfar. A nosotros yo creo que se nos pierde un poco más este tipo de idea de perfume tan
yo lo encuentro marcadamente femenino, pero como es unisex, pues quien quiera que se lo aplique sin ningún tipo de problema, y ya está, y asunto acabado. Señoras y señores, pues ya está, así que tampoco hay mucho más. En las ocasiones, bueno, sí, las épocas del año, cuando queráis, no es tan densa como para no ser utilizada en un verano, ni es tan floja como para no ser utilizada en un invierno. Te la puedes poner cuando te venga la real gana porque te va a dar la cara, y ya está. Así que me despido ya con estos 75 mililitros. Los vaporizadores Paquito van fatal. Toma nota, Paquito. Los vaporizadores de esto no valen nada. Ay, qué vida que me das, Paco. Qué vida que me das. Señoras y señores, os recuerdo que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas las redes sociales. Y si os hacéis miembros y Patreon y todas estas cosas, mejor que mejor. Y ver la publicidad, que es fundamental. ¡Hala! ¡Que me voy! Nenicos y nenicas. ¡Hala! Me voy a tomar viento. Hasta luego, Mari Carmen. Auf Wiedersehen.